Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de este podcast, Conexiones Profundas más allá de la ciencia. El día de hoy con una entrevista más. Gracias por siempre ver las entrevistas que hacemos, gracias por dejar sus comentarios, por interactuar con las entrevistas y espero que al igual que las otras entrevistas que he hecho, esta también les guste mucho. El día de hoy tengo al doctor Boris Castro con nosotros y tengo el privilegio de entrevistarlo. Eh, Doctor Boris, si se quiere presentar, decir su nombre, de dónde es y qué hace actualmente. Bueno, pues mucho gusto, Kelsey. Muchas gracias por la invitación. Felicidades por este proyecto que tiene de hacer estas entrevistas. Y saludos a todos los que pueden escuchar o ver este video. Mi nombre es Boris Castro. Soy de Honduras. eh, y ahora pues bueno, yo voy viviendo en Estados Unidos. Ya creo que he vivido más tiempo aquí en Estados Unidos que en Honduras, la verdad. Eh, Soy originario de Choluteca, de la zona sur. Eh, Más o menos voy a proveer un poquito de información de mi infancia, pero sí, en este momento trabajo para una empresa que se llama Corteva AgriScience. Antes trabajé también en algunas universidades, pero con gran orgullo soy graduado también de la Escuela Nacional de Agricultura, que ahora se llama Universidad eh, Nacional de Agricultura. En ese tiempo era Escuela Nacional de Agricultura. Soy uno de los graduados de la promoción del 87, o sea, ya son casi 37 años casi de graduación, y con mucha honra, con mucho honor, llevando la bandera de la Universidad Agrícola en alto. ¿Todavía se reúnen con los estudiantes que se graduaron en la misma promoción? Sí, tenemos un grupo, un chat en WhatsApp. Este chat fue organizado por uno de los miembros de la promoción 87, un gran amigo, colega, y por cierto, mi compadre, el ingeniero Alberto Zúñiga. Él organizó eso. Creo que llevamos como 10 o 12 años tal vez de tener ese chat. No todos están en el chat, pero sí, nos hablamos casi todos los días, la verdad, o por lo menos escriben. Hay veces que me ausento de las conversaciones algún tiempo, pero sí, nosotros no éramos en realidad un grupo muy grande. Nosotros nos graduamos, creo que de ser como 29 personas o 30 personas. Ok. No es como lo es hoy. Y yo, pues, más o menos voy a hablar también de cómo era la educación en esos tiempos, pero sí, es un grupo muy pequeño, muy compacto. Desarrollamos una buena amistad, y al sol de hoy, pues, esa amistad continúa siempre fuerte. Claro, y creo que es una de las cosas más bonitas de las universidades en las que vamos nosotros, que pues generalmente pasamos años con las personas y se generan amistades y lazos bastante fuertes que perduran por muchísimos años. Y vamos a hablar un poquito acerca de eso también, de cómo funcionaba la Escuela Nacional Agrícola antes, Sí. comparado con los últimos años. Pero bueno, vamos a comenzar, vamos a irnos desde el inicio de la vida del doctor Boris, si nos quiere comenzar contando cómo era usted de niño, cómo era, en que, digamos, vivía en una aldea, en un lugar más grande. Cuéntenos un poquito acerca de eso. Pues, bueno, como les mencioné antes, nací en Choluteca, en la zona sur de Honduras, obviamente uno de los lugares más calientes de Honduras. Eh, yo nací a finales de los 60, o sea, justo antes de la guerra con El Salvador. La guerra fue en el 69, yo nací en el 67. Y bueno, mi familia es una familia mixta. Mi papá era de El Salvador, lo cual es bien común, especialmente en Choluteca. En esos Ujú. tiempos, yo creo que todavía lo es, tener familias en la zona sur, familias mezcladas, hondureñas con salvadoreños o hondureños con nicaragüenses. Es muy común en la zona sur. Ese era el tipo de ambiente con que yo me crié cuando era niño. Tenía amigos salvadoreños, tenía amigos nicaragüenses también de infancia. Pues en mi caso, mi familia no fue la excepción. Mi papá emigró de El Salvador a Honduras, porque su título era perito mercantil, pero él fue contratado como el administrador de una finca cafetalera en Choluteca. Choluteca no se conoce como una zona
cafetalera, pero en ese tiempo sí producía bastante café en las montañas. Pues mi papá era el administrador de una finca cafetalera que se llamaba la Finca Miraflores. En los años 70 es una finca que todavía existe, pero ya no está muy activa. La finca está ubicada en el municipio del Corpus, o sea, en las montañas, la parte fresca. Es Ujú. increíble pensar, pero sí hay ciertos lugares en Choluteca que son frescos. Entonces mi papá emigró, llegó como administrador, ahí conoció a mi mamá y pues se casaron y nacimos. Somos 6 hermanos, yo soy de los del medio. Tengo 2 hermanas mayores, son gemelas, luego sigo yo, luego una hermana que me sigue. Y de ahí tengo 2 hermanos, pero ya están bien separados. O sea, por mucho tiempo solo éramos conocidos como los 4 mayores y los 2 menores. Y entre los 4 mayores, pues yo era el único varón. O sea, yo había, como dicen, en cuanto a opiniones, tenía yo que ser bien precavido y reservado porque tenía 3 hermanas y solo era yo de varón. Eh, pero era una infancia bastante bonita. La verdad que mi familia siempre se mantuvo bien unida. Eh, Hubieron varias situaciones que ahora pues la gente tal vez no recuerda mucho, pero sí hubo una guerra entre Honduras y El Salvador en el año 69. Ujú. Debido a esa guerra, pues a mi papá casi lo deportan. Estaban deportando muchos salvadoreños, pero las autoridades de la zona sur en Choluteca le permitieron a mi papá quedarse porque ya tenía, bueno, su esposa hondureña, mi mamá, y 4 hijos hondureños. Mi papá él tenía planes de salir de Honduras debido a que cerraron las fronteras y pues el plan era que se iban a emigrar a los Estados Unidos, pero el gobernador de la zona sur le dijo, no, ¿sabes qué? Quédate, no creo que por un salvadoreño vamos a tener que perder 5 hondureños. Entonces le permitió a mi papá como salvadoreño quedarse, pero pues desafortunadamente no tenía opciones mi papá a seguir siendo empleado. Eh, Era un poco difícil para salvadoreño en tiempo de guerra vivir y todavía tener un empleo. Entonces mi papá lo que hizo fue que se asoció con otros amigos y fundaron una panadería que todavía existe, es la Panadería Central, que queda en el mero centro de Choluteca. Esa Ujú. panadería la fundó mi papá con otros 2 socios y entonces así fue como pudo mi papá pasarla o vivir en ese tiempo. Y recuerdo que debido a la guerra y debido a que mi papá tuvo que salir de la finca Miraflores, entonces nos mudamos hacia Choluteca. Entonces prácticamente mi infancia fue en la ciudad. Yo soy un niño de ciudad prácticamente. No me crecí en las montañas donde son mis abuelos, sino en la ciudad, pero siempre frecuentábamos y visitamos de vez en cuando a mi abuelo y mi abuela que en ese tiempo estaban vivos. Y pues hablando siempre de la infancia, fue a raíz de esto, de tal vez de las presiones que mi papá sentía, de vivir en una cultura diferente, de tener que salir adelante con su familia, que mis papás siempre nos inculcaron el estudio. De hecho, a inicios de los 70, en Choluteca no era muy común mandar a los niños a kindergarten. Había Ujú. un kindergarten en la zona sur que se llama, todavía existe, se llama Natalia Se Abarca. Mi papá me mandó ahí, a todos nosotros en realidad, pero a mí me mandó cuando yo tenía 3 años. Yo estuve 3 años en kindergarten. Eh, yo siempre digo que era una forma de ellos de incentivar un poquito el amor a la educación. Mis hermanas dicen que no, que esto fue porque no me aguantaban en la casa, la verdad, que solo me Para mandaron desaparecer. pero en realidad después de 3 años de estar en el kinder, ya fui a primer grado a una escuela que se llamaba la Escuela de Trinidad Cabañas, que era la que quedaba más cerca de mi casa. Era una escuela pequeña, pero estaba en un edificio bien decadente, la verdad. Luego nos mudamos para otra casa siempre en la ciudad de Choluteca y estuve 2 años, mi segundo y tercer grado, lo pasé en una escuela que se llama Escuela 18 de Noviembre. En ese tiempo recuerdo que la escuela Cabaña, la que estudié el primer año, se derrumbó.
yo ya no estaba ahí, pero hicieron una escuela nueva. Después nos volvimos a mudar de casa y quedamos cerca de la escuela nueva. Entonces regresé a la escuela que tenía Cabañas, eh, y ahí fue donde terminé mi primaria. Ahí fue donde empecé a ver pues muchas de las cosas que ocurrían en la zona sur, que yo creo que de repente no ocurrían muchas de estas cosas en el resto del país. Había, como lo mencioné antes, Choluteca es fronterizo con Nicaragua y con El Salvador. Entonces, a finales de los 70, yo todavía estaba en escuela primaria. eh, Recuerdo que mi profesora, la profesora Irma, me metió forzadamente a lo que le dicen aquí en Estados Unidos cross country, que es atletismo. Eh, en el sol de Choluteca todos los días tenemos que salir a correr a un campo que había cerca. Y para qué decirle, yo creo que yo siempre fui el que llegué de último en todas las carreras, pero algo increíble, eso creó en mí una cosa de que cuando yo me mudé a Estados Unidos me gustaba correr, siempre me acordaba de eso. Entonces yo cuando estuve en Florida, cuando estuve en Luisiana después, yo prácticamente corría todos los días y seguí así por bastantes años. Ahora ya no corro, pues ya no, con la edad a veces y también con el tiempo, pues no es tanto, pero sí, yo creo que después de que salí de la escuela agrícola, eh, durante mis años 30 y 40 corría bastante y eso pues me ayudó un poquito, por lo menos en ese tiempo. Pero otra cosa que noté también de mi tiempo de infancia fue, había mucha influencia de ideologías políticas en la zona sur. Por un lado pues ganó la revolución en Nicaragua, estaba la influencia del comunismo y el socialismo que venían de Cuba, pero también estaba la guerra civil en El Salvador, la guerra civil en Guatemala, la contrarrevolución que después se hizo, que estaba ocurriendo en Honduras. Entonces, esos eran los problemas a los que los jóvenes le huíamos, por lo menos en Choluteca. Los colegios, yo estuve en un colegio que se llama José Cecilio del Valle, que es el colegio, creo, bueno, en ese tiempo era el más grande en la zona sur, colegio público. Hacían todas las semanas demostraciones en el centro de Choluteca. Entonces era un tiempo bien difícil, había servicio militar obligatorio, en cualquier momento lo bajaban uno de los autobuses para ir a hacer el servicio militar. Eso, pues los jóvenes de hoy tienen sus presiones, obviamente la presión de que hay desempleo, hay delincuencia, cosas de droga. En el tiempo de los 70 y 80, que es el tiempo de mi generación, era esa conversión de ideologías, ¿no? Que o te jalaba la guerrilla, porque estábamos tan cerca de El Salvador y de Nicaragua, o el servicio militar obligatorio, que no eran necesariamente los planes de todo el mundo. Eh, entonces yo siempre, ahora pues que ya tengo hijos también, reconozco ese consejo oportuno y sabio de nuestros padres, así como los padres de hoy aconsejan a sus hijos. Y es un éxito que cuando los hijos se le gradúan a uno, pues en ese tiempo mantener a los hijos por un buen camino no era fácil. Eh, Choluteca no tenía universidades en ese tiempo, como las hay ahora. Yo creo que ahora Choluteca tiene dos otras universidades, pero no en ese tiempo. En el tiempo en que ganó la revolución de Nicaragua con el 79, yo estaba en sexto grado y yo creo que mi profesora Irma, cuando miró que yo no daba ni para atrás ni para adelante en la cosa del atletismo, me metió a la Cruz Roja. De niños aprendí cosas de primeros auxilios y fue cuando empezó a llegar mucho desplazado por la revolución de Nicaragua y ahí conocí, platiqué con muchos niños, yo estaba en sexto grado apenas, miraba a las madres cómo llegaban huyéndole a la guerra civil en Nicaragua, entonces como que eso despertó en mí como un interés en saber un poquito de esas cosas, por qué estaban ocurriendo eso, pero también para intentar salir adelante, ¿no? Entonces, eh, pues por ahí fue que se fue dando la intencionalidad que yo tenía de, pues, de no quedarme atrás, sino de que siempre querer seguir eh,
adelante, aparte de que, como le dije, desde pequeñito me metieron al kinder y después a la escuela, entonces creo que por ahí ya llevaba el indio también. Pero usted a esa edad, digamos, cuando lo metieron en la Cruz Roja, le tocaba ver gente herida y todo. Sí, cuando era un proyecto pequeño, eran varios niños, la verdad, éramos eh, de varias escuelas de Choluteca. Eh, sí, es que no sé si en estos tiempos lo hacen, pero en ese tiempo habían oportunidades, así como estuve en lo de atletismo, eran competencias con varios niños de escuelas. La CONAPI tenía el programa de atletismo, entonces teníamos que correr todos los días. Lo de la Cruz Roja también fue organizado y varias escuelas mandaron representantes. Yo recuerdo que yo fui, mi hermana también fue seleccionada, pero yo al final, pues sí me gustó eso. Sí teníamos que atender llegaban niños con heridas, pero eran heridas así como raspaduras, porque ellos a veces tuvieron que emigrar, correr, entonces cosas así las podíamos curar, Ujú. estábamos entrenados para eso, sabíamos poner vendas o poner vendajes en la cabeza, pero cuando eran cosas ya mayores, no, obviamente no hacíamos nada de eso, no podíamos recetar medicamentos, no podíamos hacer nada. Todo lo hacíamos con supervisión de un doctor, había doctores encargados. Entonces, cuando al final se soltó lo que pasó en Nicaragua en ese tiempo, el 79, eh, llegó una emigración masiva de familias nicaragüenses que fueron acogidas en Choluteca. Por eso ahora existe también bastantes familias nicaragüenses en la zona sur. Eh, y, y sí, yo recuerdo ver llegar los camiones llenos de gente. Y una cosa que me impactó fue yo estaba sentado dentro de la Cruz Roja recibiendo niños, recibiendo familias. Claro, no, éramos varios niños, pero también habían muchos adultos ahí. Y una señora, una madre, la bajaron y ella se quedó como, estaba como estática, viendo así no sé, como perdida, ¿no? Y después como que le cayó, como dicen en Honduras, le cayó el 20 de que estaba ya en otro país y ella empezó a llorar. Entonces eran cosas bueno, al sol de hoy todavía tengo la imagen de la señora de ver, era una muchacha joven y con un niño en sus brazos, todo ese desplazamiento que ocurre por cosas de guerra, pues es una cosa que también tuvimos que pasar, por lo menos en mis tiempos de infancia y en la zona sur. Qué interesante porque le tocó vivir un montón el problema de la migración, que uno piensa Sí, que pasa solamente aquí, pues en Estados Unidos, pero en realidad es algo que usted vivió desde niño y vio sí, toda esa gente sufrir literal a través del proceso y que generalmente, como usted dice, gente que prácticamente desplazada, sin tener que hacer, no, y lo que usted menciona me impacta mucho lo de esa señora porque ahí se ve que la gente ni siquiera quiere salir de donde está, pues lo hace porque no tiene otra opción. sí. Sí, Interesante. entonces nosotros tenemos estaban obviamente algunos administradores de la Cruz Roja y varios médicos que recibían a la gente, pero también era una oportunidad para ellos a todos los niños, nos entrenaban, nos decían exactamente qué era lo que estaba pasando. O sea, psicológicamente, nosotros hemos estado en entrenamiento de primer auxilio varios meses antes. Lo que pasa es que por casualidad se soltó ya la revolución y ya cuando éramos entrenados nos llamaron, en realidad ya habíamos terminado el curso, nos llamaron, nos llamaban socorristas voluntarios. Teníamos un canto de niños de socorristas voluntarios. Pero en ese tiempo ya el entrenamiento se volvió más como para explicarnos lo que estaba pasando, o sea, que no nos cayeran nosotros niños de quinto, sexto grado de sorpresa ver esa migración masiva de familias sin saber exactamente qué era lo que estaba pasando. Ellos sí tenían mucho cuidado ellos de mantenerse al margen en sus, en sus, en sus entrenamientos con nosotros de, de enfocarnos en el sufrimiento de la gente, no necesariamente enfocarnos en X o Y política, pero solamente enfocarnos en hacer sentir bien a la gente que estaba llegando. ¿Sí? ¿Y su papá, digamos, surgió algún tipo de discriminación durante ese tiempo por no ser hondureño o realmente la gente que recibió a todos sus inmigrantes pues lo aceptó bien? No, no, la verdad que siempre fue un poco difícil
para un salvadoreño en ese tiempo era un poco difícil la vida, pero mi papá casi nunca comentaba de eso. Muchas de las cosas que yo sé fue más bien por mi mamá que me contaba. Mi papá siempre fue bien reservado. Mi papá nunca habló mal de todo lo que pasó, pero sí, en base a versiones de mi mamá, nosotros estábamos viviendo en la finca Miraflores, en esa aldea del Corpus, como le mencioné, y cuando reventó la guerra en el 69, a mi papá lo fueron a sacar de la casa. Eh, y no fueron los soldados, fueron las milicias, porque se forman milicias civiles ahí de gente con machetes y todo, que hay un salvadoreño trabajando ahí en la finca. Entonces, ahí lo Mm, sacaron, pero el dueño de la finca mandó a un chofer a buscar a mi papá, pero cuando llegó a la casa, mi mamá le dijo, no, ya se lo llevaron, y dígame por dónde anda, y se fue buscándolo hasta que con una carta específica creo que era una carta de Choluteca, les dijo a los de la milicia, suelten al señor José Antonio porque me lo llevo, pero sí era un campo de refugiados, un campo de concentración que tenían, donde estaban metiendo a todos los salvadoreños en la ciudad de Choluteca. Casualmente en la escuela 18 de noviembre, que fue donde pasé mi segundo y mi tercer grado. Yo estuve ahí sin ujú. saber que hacían unos años ahí, mi papá había estado ahí recluido. Pero un señor, un soldado, le dijo a mi papá, si usted confía en mí, deme sus papeles, yo se los guardo, porque los soldados estaban rompiendo los papeles y cuando luego agarraban a los pobres señores sin papeles, entonces los deportaban, obviamente, pero el señor sí cumplió lo que le prometió mi papá. El señor se llama don Emilio Mayorga, que al final se hicieron compadres con mis papás. Sí, le cuidó los papeles y al final eso fue lo que permitió que mi papá pudiera permanecer documentado en Honduras, pero con esas limitaciones. Mi papá no podía trabajar. Ya luego en los 80, a inicios de los 80, pues por las cosas del destino, la panadería se fue a bancarrota y a partir de ese momento mi papá ya no pudo conseguir trabajo. A inicios de los 80 fue cuando tuvimos que vivir Mi mamá costuraba, era modista. Entonces mi mamá estuvo prácticamente tomando las riendas económicas de la casa. Pero sí, la casa que mi papá había comprado cuando tuvo la panadería, pues se perdió, la perdimos. Estuvimos viviendo temporalmente en la casa de un tío mío, mi tío Félix, que ya falleció, pero él nos recibió ahí en ese tiempo, que era justo ya cuando yo me iba a graduar de bachiller en Ciencias y Letras. Ya estamos hablando del 83, 84 por ahí. ¿Y por qué usted decidió estudiar ciencias y letras y no como una carrera que digamos agronomía o perito mercantil, así como su Ujú. papá? Mis hermanas mayores estudiaron perito mercantil, pero mi papá tenía bastantes sueños para mí, bastantes este, ideales. La idea es que yo le mencioné que en Choluteca no había Mm, universidades. ujú, Como mi papá no era de Honduras y toda la familia de mi mamá estaba en el sur, yo no tenía familia en ningún otro lado de Honduras. O sea, para mí ir a la autónoma, a la Universidad Nacional Autónoma, no era una opción, no tenía a nadie allá. Y como le conté en ese tiempo, pues mi papá, en ese tiempo no había perdido el trabajo cuando yo me metí a estudiar ciencias y letras. Lo que ocurrió fue que el sueño de mi papá siempre fue que yo me fuera a estudiar a El Salvador con mis primos. Y mi papá lo que quería era que yo estudiara medicina. Eh, pero yo no sé si yo estaba muy convencido de la idea. Yo creo que en parte por eso fue que cuando me metí a la Cruz Roja también fue para ver si en realidad me gustaba o no. Y pues sí, me gustaba. Ahí me di cuenta yo de que la verdad que no importaba qué carrera iba a tomar, eh, desarrollando aquel amor interno por la carrera. Al final, pues yo estaba casi seguro que cualquier carrera yo pudiese haber sido exitoso, ¿no? El problema fue cuando ya estaba en bachillerato. El papá decía, bueno, estudias bachillerato, te vas a El Salvador con tus primos, estudias medicina y todo tranquilo, ¿no? Porque no tenía otra opción universitaria en Honduras. Mi papá fue en el año 83 a El Salvador, ya cuando habían hecho las paces de Honduras y El Salvador, y
un tío mío, un primo de mi papá, que era donde yo iba a vivir, le dice, no mandes a Boris para acá. Y le dije, ¿por qué? Esto se está poniendo bien feo en El Salvador. Nosotros en realidad estamos viendo cómo salimos de El Salvador. Eso le dijo mi tío. Entonces después mis primos comenzaron a emigrar para Australia. Yo tengo una gran cantidad de familia en Australia ahora. Todos mis primos se fueron para Australia, mis tíos se fueron para Australia, algunos para los Estados Unidos, pero la mayoría para Australia. Entonces cuando mi papá regresó de ese viaje, eh, me dijo, quiero hablar con vos, me dice, y fue cuando me dijo, lo siento, me dije, te metí a bachillerato y ahora pues no sé qué voy a hacer, me dice, no, el plan de que era mandar a El Salvador no se va a poder porque ya allá está la guerrilla horrible, están matando muchos jóvenes y tus primos se están yendo de ahí. Entonces, eso pasó en el 83, eh, entonces yo quedé, en realidad yo no sabía qué iba a hacer. Estaba en bachillerato en una carrera que no, bachillerato no es una carrera en realidad, pero tampoco, y gracias a Dios tampoco renegué contra eso, ¿no? O sea, ¿cómo voy yo a saber lo que pudo haber pasado? Pero Ujú. eh, pues pasé todo ese tiempo sin saber, pasé el primer año de bachillerato sin saber exactamente qué iba a hacer, empezó el segundo año de bachillerato, fue cuando nos mudamos a vivir a la casa de un tío en uno de los barrios ya más alejados, siempre en Choluteca, pero en las orillas de Choluteca. Y yo recuerdo que un vecino, Juan Carlos Mayorga, me dice, ¿por qué no? ¿Has escuchado de la Escuela Nacional de Agricultura? Me dice, ¿por qué él estaba ahí? Y la verdad es que no había escuchado mucho, porque yo le he dicho que me crecí en la ciudad y todo, pero solo esa fue la primera vez como que alguien me dijo, Ujú. Juan Carlos Mayorga se graduó de la ENA en el 84. Juan Carlos Mayorga es hijo de este soldado que le dije que le pidió los papeles a mi papá. O sea, por eso es que hubo una amistad bastante cerca. Pero eso lo quedé con esa curiosidad, ya era más o menos agosto del 84, el año en que yo me iba a graduar de bachiller, cuando yo estaba pensando siempre estaba sentado con otro amigo en los pasillos del Instituto de Cecilio del Valle, donde yo estudié mi secundaria, cuando uno de los consejeros, yo miro venir el consejero, se llama el profesor Ramirito, le decimos, por los pasillos vacíos, caminando directamente hacia nosotros y nos dice, jóvenes, ustedes saben quién en bachillerato pudiera estar interesado en aplicar a unos exámenes de admisión para la Escuela Nacional de Agricultura. O sea, nos vino directamente a decir a nosotros y yo ni sabía, pero sí lo había escuchado en la escuela y yo le dije, yo estoy interesado. Y mi otro amigo también le dijo, yo también estaría interesado. Entonces me dijo, ok, mañana son los exámenes de admisión. O sea, ese fue un viernes, el examen de admisión iba a ser al día siguiente, un sábado, en la Escuela Normal Mixta del Sur. Entonces me dice, discúlpeme que no les di tiempo de prepararse, pero hasta ahorita me acaban de avisar. Pues mi amigo y yo nos fuimos, tomamos el examen. Y yo recuerdo que en ese tiempo era todo en papel, ¿no? En una parte de los papeles ponía ahí, poner su dirección. Nos acabamos de mudar de casa, como yo le había dicho, habíamos ido a vivir en la casa de un tío, y yo ni sabía cuál era la dirección de mi tío. Pues yo creo que ni tenía, porque era en uno de los lugares de esos barrios que estaban recién creados en la zona sur. Pues a mí lo único que me ocurrió fue poner la dirección del Instituto José Cecilio del Valle, donde yo estaba estudiando. Y pues hice el examen, sentí que me fue bien, pero ahí quedó todo. Pasó septiembre, pasó octubre, pasó noviembre. Yo recuerdo que ya estábamos haciendo los exámenes finales. Estaba tomando yo ya sabía que el colegio lo iban a cerrar por vacaciones. Ya eran los exámenes finales. Después de eso se cierra, viene la graduación y hasta ahí llega todo hasta enero. Entonces, Ujú. eh, creo que estaba tomando un examen final cuando la profesora Rina, que era la consejera de mi curso, llegó y me pone un papelito sobre mi escritorio. Era un telegrama en ese tiempo, pues no sé si ustedes sabían de los telegramas. Lo abrí y decía, Boris Antonio Castro, felicidades, usted ha sido elegido para cursar estudios de educación superior en agricultura en la Escuela Nacional de Agricultura. Y
si yo no hubiera recibido ese telegrama esta semana, yo creo que no hubiera recibido notificación porque ya, si se cierra el colegio por vacaciones, ya dónde me iba a llevar la noticia. Fue entonces cuando, y por cierto, a mi amigo también lo aceptaron, pero él nunca recibió notificación. Yo supe cuando yo llegué a la ENA de que a Ujú. él lo estuvieron llamando, pero él puso unas direcciones de barrio que nunca llegan en los correos, Nunca pues. llegó. Entonces, pero al final él termina estudiando medicina, ya que a él también le fue bastante bien. Pues así fue como yo terminé en la escuela de agricultura en Pero usted, noviembre. ¿cómo se sintió en ese momento que vio ese papelito? Porque agricultura tal vez no era algo que usted quisiera estudiar, pero al menos era como una manera de ir a la universidad. Sí. No, pues la verdad que cuando yo supe que no tenía, ¿cómo le digo? Yo no es que estaba tan vendido a la idea de que iba a estudiar medicina, era sencillamente una aspiración de mi papá. O sea, que me hubieran dicho medicina o ingeniería o lo que sea, yo creo que en la mente de un niño tal vez está eso no muy claro, ¿no? Cuando mi amigo Juan Carlos Mayorga me dijo, ¿que ¿te gustaría ir a la escuela de agricultura? En ese tiempo, sin tener ninguna opción, empecé a leer. Yo me iba a la biblioteca del José de Silvio del Valle a leer cosas sobre agrícolas, ¿no? Los sábados, recuerdo que en los diarios de Honduras los sábados siempre ponían algo de agrícola, o sea, ya sea de una plaga, de algo, de producción de mango, de producción de naranja, y yo todos los recortaba y los leía, o sea que yo llevaba algunos meses eh, familiarizándome con la agricultura. Luego recordaba los tiempos de los cafetales de mi familia, que ya no tienen, pero que era patrimonio de la familia en ese tiempo. Eh, o sea que cuando yo tomé el examen de admisión y como sentí que me fue bien, todos esos meses de septiembre, octubre, yo empecé a leer de forma que ya para noviembre ya estaba alegre, con aquella ánimo, aquellas ganas de aprender más. O sea, es lo que digo, yo por eso le digo a muchos jóvenes que a la larga, pues sí, hay unos que dicen, la gente nace para esta carrera. Yo creo que partes también la gente se hace. Si das lo mejor, si le encontrás sabor a la carrera, creo que di cosa mejor, ¿no? Y eso es lo que yo creo que yo hice, porque al momento en que yo llegué a mi primer día de la escuela agrícola, claro, el trabajo era intenso y todo, pero no era nada sorpresivo para mí, era algo que sí me gustaba aprender, esa curiosidad que uno desarrolla de saber más. Eh, entonces, no, por ahí ya prácticamente me sentí como que estaba en mi lecho, ¿no? Como que estaba en donde debía de estar cuando llegué mi primer día a la escuela de agricultura. ¿Y cómo fue bueno, cuéntanos un poquito acerca de la universidad, entonces, cómo funcionaba la universidad en ese tiempo, cómo era estar en una escuela de agricultura? Según tengo entendido, si es una escuela, la carrera eh, es una carrera universitaria siempre. Sí, bueno, la Escuela Nacional de Agricultura ha tenido su historia. Empezó como una escuela pequeña, creo que incluso en los años 70, eh, los que entraban bueno, no sé, ahí tal vez estoy un poco equivocado, pero era como un plan todavía de secundaria, pero creo que la promoción del 77 fue la última antes de la promoción de agrónomo. Ya la promoción de agrónomos, que la primera fue en el 80, ya ellos Ujú. ya era una educación superior universitaria. O sea que había que tener un título de educación media antes de entrar. Ujú. Antes creo que no era así. Antes, me imagino que en los primeros años era así como una escuelita que había cerca, no sé si todavía existe, que le decían la escuela del sembrador, que era como para más Ujú. niños o adolescentes. Creo que antes así era, y terminaban graduándose en la escuela agrícola en los 70, pero el título no sé si era un título universitario, tal vez era a nivel medio, pero cuando ya hicieron el programa de agrónomo, con esa primera promoción del 80, ellos ya necesitaban tener un título de educación secundaria. Entonces, por eso es que el telegrama decía: felicidades, usted ha sido admitido para cursar estudios de educación superior universitaria Ujú. en Ok. la Escuela Nacional de Agricultura. Entonces, nosotros ahí salimos graduados después de 3 años. Antes no era mixto, antes eran solo varones. Eran 3 años post secundaria,
o sea que ya era a nivel undergrad, a nivel universitario. Pero un programa de 3 años no equivale todavía a una ingeniería o licenciatura, que para eso se requieren 4 años de educación postsecundaria, ¿no? Entonces eso es lo que hizo que una vez que yo me gradué de ahí y comencé a estudiar en Estados Unidos, fue como una transferencia prácticamente. Tuve que seguir todavía para poder tener después un título de una licenciatura o ingeniería, un bachelor's. Pero sí era una educación superior universitaria en el tiempo ya, en los años 80 que yo estuve. ¿Cómo Ok. era? Pues eh, era una escuela pequeña, habían 3 dormitorios que le decían H grande, H mediana y H pequeña, solo era eso. La promoción 87, llegamos, creo que llegamos como 60 y al final nos grabamos como 29 o 30, creo que 28, porque al final habían Ok. expulsaron a 2 compañeros a última hora. Eh, y el segundo año, o sea, el segundo año eran como 80, o sea, total entre los 3 años creo que no pasábamos de 120, 150 estudiantes en los 3 años. Y, o sea que éramos uno más en Catacamas, no se llenaba, o sea, sí era influencial tal vez en ese tiempo la escuela agrícola, pero no tal vez a nivel de lo que es ahora. Y las clases, pues, creo que sí, existe la misma filosofía del aprender haciendo, ¿no? De eh, la mañana, módulos, primer año, se enfocaba en frutales, horticultura, ¿qué más era en el tiempo? Apicultura, ornamentales, todo es el trabajo de campo, y clases por la tarde, estudio supervisado por la noche. O sea, era estudio que teníamos que estar en nuestros cuartos con un break a las 8 de la noche, un break de 20 minutos para ir a la cafetería. Pero ya segundo año se ubicaba más en cultivos agronómicos y cultivos extensivos, arroz, soya, maíz, café. Los frutales los habíamos estudiado en primer año, pero ya cultivos industriales era segundo año. En segundo año aprendimos a manejar tractores, maquinaria y todo. Y el último año era pecuaria, era la parte de porcinos, ganado lechero, aves, eh, cabras, ¿qué más? Extensión, había un proyecto de extensión agrícola que daba un carrito también para hacer un poquito de extensión. Y después la graduación, ¿ya? Así era, 3 años. Sí, con razón lo que usted decía a los 3 años, o sea, yo he visto que varias personas regresan a la universidad, las personas que se graduaron en esos años, porque creo que les dan el título de ingenieros agrónomos como por mérito, ¿verdad? Por los años que llevan Mm, no, siendo. eso creo que pasó, no, un poco, creo que lo que dan por mérito creo que es un honoris causa, no sé, pero no, Ajá, lo que ocurrió, esto también fueron una de las recomendaciones, bien sabes, de mi papá. En los 80, cuando alguien salía de agrónomo, estaba bien parado, era como, dije, "Ah, ya se graduó de agrónomo, no, ya está hecho el muchacho", pero mi papá me decía, mira lo que está pasando con los peritos, decía, antes tenías un título de perito, conseguías trabajo, ahora ya no lo conseguís, hay demasiado. Estaba pasando con los maestros también en ese tiempo, va a pasar con los agrónomos, me dice. Si puedes seguir estudiando, seguí, porque el título de agrónomo cuenta ahorita, después no. Entonces yo me enteré que muchos de los que habían terminado como agrónomos regresaron, pero ellos regresaron a estudiar, o sea, tenían que tomar clase porque varios de mis compañeros regresaron. Tal vez no estaban internos como los estudiantes de la época, pero sí, hasta donde yo entiendo, ellos regresaron y tomaban clases y se graduaban como ingenieros. Ahora, lo que ha existido, esto es algo más tradicional, es que dan un título honoris causa, pero eso ya es por años, de que cumplen ujú. 20 o 25 años. De hecho, mi promoción 87, yo no fui, pero creo que hace 2 o 3 años, después de 30 y algo de años de habernos graduado, los invitaron a llegar allá y recibieron un título honorífico de honoris causa. No sé si es ingeniero honoris causa, no sé yo, la verdad que yo no fui ahí, pero parece que es un evento más bonito, más social, es como
oportunidad para reencontrarse nuevamente. Pero eso es diferente al título que sí al título, ok. se obtuvo de ingeniero a los que regresaron. ¿Y usted en ese tiempo tenía un área que le gustara más en la parte agronómica? Comencé, la verdad que al inicio pues todo pasó tan rápido, eh, y esto es algo que tal vez, bueno, ni mis compañeros de promoción saben esto, pero yo le mencioné que mi papá había perdido el trabajo, había perdido pues hasta nuestra casa, y mis hermanas mayores sí estudiaron peritos. Ellas se graduaron el mismo año que yo me gradué de bachiller, porque yo les llevaba un año atrás, ¿no? Entonces, 2 años de bachiller, 3 años de perito, ellas se gradúan, y una de mis hermanas pues es la que me mandaba a veces 15 lempiras en ese tiempo al mes, 20 lempiras para mi casa. Entonces, en realidad, yo no es que tenía mucho como tenía que ser bien medido hasta en los gastos, ¿no? La verdad que era, esto pues la verdad que mis compañeros nunca no lo sabían porque no, tampoco venía al caso, pues, pero sí tenía que tener bastante cautela. Entonces eso a la larga, pues, eh, me forzó un poco a dedicarme. Yo miraba que no era la forma en que yo estaba en mi situación, no era muy sostenible, ¿no? Entonces una de las recomendaciones de mi papá era, ok, esto es nuevo para vos, pero yo sé que le vas a encontrar sabor a todo esto. Y mi mamá me decía lo mismo. Entonces, abrí tu mente, me dice, en lo que sea. Y resulta que me gustaba casi todo. O sea, si estaba en el módulo de apicultura me gustaba bastante, el módulo ornamental me gustaba también, el módulo de lo que sea. Eh, Al final, eh, donde sea que yo hubiese trabajado en la parte agrícola, me hubiera sentido bien a gusto, la verdad. Pero sí me llamó la atención una curiosidad, y esto fue en segundo año. Eh, Tuvimos la oportunidad de hacer unos trabajos en algodón en la ENA, y eh, habían bastantes de las flores, bueno, de las bellotas de algodón. Antes de que se formaran bellotas que caían al suelo, las recogíamos con un compañero eh, en platitos Petri, y salían picudo del algodón en casi todas. Ahí fue cuando nuestro profesor nos dijo, el picudo del algodón fue prácticamente el que arrasó, destruyó la industria algodonera en Honduras. La zona sur era una zona algodonera, y esto no mucha gente lo sabe. Ah, el picudo del algodón quebró el negocio del algodón en Honduras y en un montón de los países. Se necesitaba prácticamente aplicarlo con metilparatión casi todos los días, si no, no era rentable. Muchos de los extensionistas que salieron de la ENA, trabajaban en cosas de extensión o trabajaban en cosas así, eh, eran los banderilleros prácticamente de estas avionetas, y, y a consecuencia de los organofosforados a los cuales ellos fueron expuestos, muchos de esta gente cuando ya llegó a los 80, en los años 89, 90, muchos de ellos murieron, porque es cuando ya se hacen mayores, ya ganan peso, el doctor les dice que tienen que perder peso, y todo esa pesticida bioacumulado se les termina liberando en el cuerpo, y muchos murieron en ese tiempo. Entonces, a raíz de eso yo empecé a ver, este es un problema serio, este es un problema grande, el control de plagas y la forma en que controlan las plagas. Entonces por ahí me fue enterando la parte de entomología. En ese tiempo también estaba bien caliente el sistema el asunto de la broca del café. Recuerda que yo le mencioné que mi familia eran cafetaleros, por lo menos en ese tiempo. Todos esos algodonales fueron reemplazados por lo que ahora es el cultivo de melón en la zona sur. Inmediatamente Ujú. vino la mosca blanca. O sea, siempre parecía que era un problema entomológico tras otro. Entonces de ahí fue donde me fue interesando la parte de entomología, que fue eventualmente por donde yo terminé yendo mi carrera. ¿Sí? Y después de que se gradúa esos 3 años, se gradúa de ahí, ¿ya sabía qué iba a hacer al salir? Pues yo tuve una suerte, gracias a Dios, pues como no éramos muchos, no había, era que no había mucha competencia, no sé, pero me gradué de primer lugar en académico, ¿no? Ok, ajá. Que no me acordaba de esto hasta después, 15 años después, un amigo que trabajaba en la ENA me dijo, venía a la ENA, te vamos a invitar a la graduación porque vos fuiste a trilogía. Y yo le digo, Ah, ¿qué ok. cosa es trilogía? Le digo, no sé.
vos te agradeces como vos tuviste una medalla, ¿verdad? De Vicente Alemán. Ah, sí, recuerdo que me dieron una. Esa es trilogía, pero ¿qué cosa es trilogía? Ah, lo de estudio, trabajo y disciplina. No recordaba eso. Yo sabía que sí, Mm, académicamente me había graduado en primer lugar, ujú, pero sí, me dieron el premio de trilogía. Y como debido a eso, en la graduación del 87, llegó el viceministro de Agricultura o de Recursos Naturales, que le llamaban en ese tiempo, el viceministro Montenegro, creo que era apellido, ujú. y me otorgaron una beca del gobierno de Honduras, frente a todos, pues. Y yo no sabía eso, la verdad. Wow. Él anunció y dice aquí, al primer lugar, estamos otorgándole una beca, Boris, aquí está, y me dio el papel con todas las fotos y todo, eh, para que te vayas a estudiar a cualquier universidad que querrás en el extranjero. Entonces, claro, por ahí fue donde entonces yo Wow. supe que iba a seguir estudiando, pero obviamente mi papá seguía sin trabajo. Estaba la gran presión, mi mamá pues nos seguía manteniendo con lo de sus servicios de costura, pero fueron ellos los que me dijeron no perdas esta oportunidad, sigue estudiando, acordate eso de agrónomo, ya dentro de pocos años va a haber mucho agrónomo en Honduras y puedes seguir estudiando, andate y después nos ayudas. El problema fue que, bueno, hasta ahí todo feliz y todo alegre. Cuando me dice el viceministro, llegate a las oficinas de Recursos Naturales del Ministerio de Agricultura y ahí te van a procesar todo. Entonces, cuando yo llego en enero, ya del 88, eh, mi plan era irme al Instituto Tecnológico de Monterrey. ¿Por qué? Porque varios de la ENA, de promociones anteriores que habían sido becados, se iban para ahí. Eh, Uno de ellos era el ingeniero Mario Chinchilla, que fue en mi opinión, uno de los mejores maestros que he tenido en la ENA. Él se graduó de ahí. Entonces dije, bueno, para allá voy yo también. Entonces, no necesitaba aprender inglés en ese tiempo. Entonces, bueno, llego a la oficina de recursos naturales, llego a la oficina de becas, y le presento la carta al encargado y lo que él hace fue reírse. Esto no es una beca, me dice, esto es solo un papel, me dice, esta es una carta donde dice que vas a tener una beca, pero vos no tenés beca, me dice. Entonces le digo, pero eso fue lo que el ministro dijo. Entonces no me dice, te voy a explicar cómo funciona esto. Esto lo que es una carta, vos tenés, me dice, tenés amigos en el Congreso, tenés alguna palanca ahí de alguien que te pueda recomendar para que tengas una beca, el presupuesto de tu beca tiene que estar dentro del presupuesto nacional de la República. Había una secretaría que en ese tiempo llamaba la SECPLAN. Si no está en la SECPLAN, vos no tenés beca. Entonces le digo, bueno, pero ustedes me pueden apoyar con eso. No, nosotros no vamos a hacer nada, me dice. Entonces, desafortunadamente, pues ahí es donde empecé a entender la realidad de cómo funciona todo en Honduras. Ya le comenté la situación a mi papá, pues era otro problemilla entonces. Eh, y a pesar de no tenía obviamente contactos. Uno de mis compañeros, mi gran amigo, casi hermano, Eduardo Enrique Salgado, él me permitió quedarme en la casa de ellos mientras yo hacía todos los trámites, con sus papás que me recibieron como otro hijo prácticamente. Y yo hacía esas vueltas, pero era solo encontraba puertas cerradas. Al final creo que después de un par de meses, ya decepcionado, dije, bueno, aquí la verdad no voy a tener nada. Entonces empecé a buscar trabajo, solo para darme cuenta que los trabajos no me salían. Fui a pedir trabajo al ICAFE, fui a pedir trabajo a Procafé, en Procafé me dijeron, bueno, yo fui a tu graduación, me dije, vos te vas con una beca, ¿verdad? No hay nada de beca, no, pero eso es lo que todo el mundo aquí entiende, entonces ¿para qué te vamos a dar trabajo? Entonces estaba prácticamente sin beca, pero también sin trabajo. Sin trabajo. Y, Quique Cámbar, el ex compañero de la ENA, donde me estaba quedando, él fue el que me dijo, fíjate que están anunciando unas becas en el periódico que llaman unas becas CAPS, que era becas de Centroamérica para la paz. Ahí era Central American Peace Scholarships. Debería de aplicarme. Entonces, ya habían algunos de la ENA que habían aplicado y se habían ganado estas becas. Yo fui, apliqué, pero los que estaban ahí en la ENA me dijeron, mira, todos los de la ENA sabemos que usted no es una beca del gobierno.
hacer tu aplicación, pero no le digas a nadie aquí porque entonces no te la van a dar. Entonces metí mi aplicación, como quien dice así, bajo bajo. Me llamaron a una entrevista. eh, por cierto, quien me entrevistó era un ex veterano de guerra de la guerra de Vietnam, y las preguntas que hacían eran, eh, nunca había estado en una entrevista tan política como esa. Eh, el hecho de que yo estuve viviendo en Choluteca en una situación de guerra fría prácticamente, ya me ayuda a contestar algunas, pero yo recuerdo que él me dice, ¿qué pensás de la revolución nicaragüense? Y la verdad que ya en ese tiempo yo estaba, ya mi mente ya estaba como que no daba más. Estaba, me habían prometido una beca, que no había tal beca, pues mi familia sin trabajo, era un mar de cosas en mi cabeza, y casi que hasta me molestó la pregunta. Yo le dije, la verdad que mucha gente, le digo yo, piensa que eh, tiene sus opiniones políticas y todo. Yo le voy a decir lo que yo he visto cuando yo he trabajado en la Cruz Roja, cuando me voluntarié en la Cruz Roja, el sufrimiento de la gente. Y esta gente, pues en Nicaragua, no es que obviamente un día se despertaron y dijeron, a terminar con la dictadura de Somoza. No, estos fueron años y años y años de acumulación de sufrimiento, que la gente termina haciendo algo que al final le salió peor todavía. O sea, la cura salió peor porque después estaba en una situación de socialismo que tampoco era muy buena, pero no es una cosa que había que achacarles a ellos. Ellos, debido al sufrimiento por décadas, tomaron la decisión, y ahora, pues, desafortunadamente están en una situación peor. Yo salí de esa entrevista diciendo, bueno, hasta aquí llegó todo. Yo creo que este tipo está, sí, o me salió o me corrió. ¿Y todo eso era en Y inglés o en español? en español, yo no sabía inglés en ese tiempo. Mi sorpresa es que me dieron la beca. Como a los pocas semanas después, yo llamé y me dijeron, déjame ver, felicidades, sí, tenés una beca de CAPS. La beca del gobierno no me había salido en ese tiempo. Entonces obviamente la beca de CAPS lo que ofrecía era el curso de inglés en Honduras. A todos los becarios éramos 100 por promoción. En esa promoción estaba mi compadre y amigo Adalberto Zúñiga también, de mi promoción del 87. Éramos los únicos dos del 87 ahí, de la ENA, éramos los únicos dos, y de ahí todos eran otros jóvenes de otros lugares de Honduras. Y esa beca incluía 9 meses de estudio de inglés. Era un inglés bien académico. Nos pusieron en una institución que se llama CAL, C-A-L-S, que es Center of Applied Linguistics, el Centro de Lingüística Aplicada. Tuvimos profesores que nos enseñaron inglés bien académico, o sea, ortografía, pronunciación. En los primer mes nos permitían hablar en español, pero de ahí era forzadamente solo inglés, inglés, inglés. Eh, nos daban entrenamientos, en las noches nos daban la parte cultural también, porque había muchas cosas que, si nos íbamos a venir acá, teníamos que entender algunas diferencias culturales entre de la embajada llegaban a darnos entrenamiento. Ese programa de becas existió solo como 3 o 4 años, y fue una iniciativa. En realidad era manejado por el USAID, USAID, creo que le dicen en Honduras a eso. Y fue el resultado durante el gobierno de Ronald Reagan, mandó a Henry Kissinger a Centroamérica para ver qué podía hacer, porque se estaba regando mucho, según ellos, la ideología izquierdista. Entonces, para rescatar algo, entonces crearon eso. Esa fue la recomendación de Henry Kissinger, y en base a eso fue que abrieron ese programa. Entonces, yo fui uno de los beneficiarios. Ahí en Honduras aprendí inglés. A los 6 meses de estar en ese entrenamiento teníamos que tomar el TOEFL. Nosotros teníamos derecho a aplicar a 3 universidades. Una de ellas tenía que ser una HBCU University, que son las Historical Black Universities, y después otras a Ujú. cualquiera. Entonces yo creo que yo apliqué a la Universidad de Florida, creo que a Mississippi State, y creo que a la de Tallahassee, creo que no, o otra de Florida, que es HBCU, que es históricamente para morenitos, y la otra Universidad de Florida en Gainesville. Pasé el TOEFL y me aceptó la Universidad de Florida. Entonces yo fui de la ENA,
pasé a la Universidad de Florida a terminar mi bachelor's. Y ya lo pasé a estudiar en entomología y saqué otro minor en fruticultura. Eh, yo recuerdo que en ese tiempo, yo no sé cómo es el TOEFL hoy, pero en ese tiempo una de las prácticas que nos hacían también era culturalmente, y esto fue algo que ocurrió en los 80 aquí, hubieron varios reclamos de que el TOEFL, las preguntas que hacían eran muy injustas para gente que no era de Estados Unidos. O sea, hacían preguntas de que alguien que se crió en Estados Unidos podía entender. Por ejemplo, podía una conversación de dos personas en un tape, cassette recorder ahí, que lo ponían enfrente del salón. Y las preguntas eran, ¿dónde fue esta conversación? Y tal vez era en un laundromat, en un centro de lavandería. En Honduras no hay eso. O sea, alguien que no entiende ese ¿Cómo tipo de sabes? ambiente lo queda perdido. Entonces, pero los entrenamientos que nos daban, nos prepararon para todas esas cosas, de entender el razonamiento de esas conversaciones. Y pues, gracias a Dios saqué un buen score y con eso me fui para la Universidad de Florida, que fue entonces mi primera oportunidad de venirme con una beca 100% scholarship, ya con el inglés, ya con el TOEFL pasado, directamente a terminar mi undergrad y con una visa J1 a Gainesville. Entonces fue prácticamente mi primera universidad donde estudié, fue en la Universidad de Florida y mi compadre Adalberto Zúñiga, él se fue para Mississippi. Por eso es que él a veces dice la mejor universidad de la Vía Láctea es Mississippi State University, pero él en el fondo reconoce que es la Universidad de Florida. No son bromas. Y entonces ahí durante ese año no le costó adaptarse, cómo fue ese proceso de adaptación a vivir en Estados Unidos y sabía que después de eso se iba a quedar o en su mente estaba regresar a Honduras. Muchos de los que se vinieron becados se quedaron porque les ofrecían maestrías y doctorados. Y muchos, pues, otros se regresaron después de su maestría, otros después tuvieron que hacer una cosa que le llaman obtener una despensa, algo así, para que les liberaran al tener J1, uno está obligado a regresar a Honduras, porque esa era la idea de las becas CAPS, era regresar a Honduras, a trabajar allá porque era una beca, que por cierto, se me había escapado, al final la beca del TEC de Monterrey sí me salió, pero ya estaba prácticamente a punto de empezar la beca CAPS. Entonces, tuve que ir a renunciar a esa beca a recursos naturales, pero sí, ya tenía algunos amigos en el TEC de Monterrey, yo iba para el Ujú. Tecnológico de Monterrey, allá iba a estudiar ingeniería agronómica, eh, y uno de mis amigos que me esperaba ya era Pedro Ramos, creo que es el apellido. Una vez lo miré después, ya cuando ya estaba en Honduras, yo me dije, fíjate que cuando vos nos dijiste que ya no te venías para México, dice, nosotros nos alegramos por vos. Y le digo, ¿por qué? Porque esas becas, dije, ahora que estamos de regreso, no les permitía trabajar en la empresa privada, tenían que trabajar para el gobierno como para pagar la beca del gobierno, Ujú. les quitaban un porcentaje por el partido político, era por 5 años que tenía que hacer eso, pero la beca que yo me gané, eso no tenía limitante en con quién quería yo trabajar. Entonces, yo sí tuve la oportunidad, la Universidad de Florida me ofreció seguir con mi maestría ahí, pero habían dos cosas bueno, tres en realidad. Recuerda que todavía mi familia mi papá ya no pudo conseguir trabajo, ya la edad se le vino encima. Entonces yo necesitaba regresar, trabajar un poco, sacar eh, lo de la J1, que tenía que regresar a trabajar un par de años, pues era lo que me pedían. Y también para darle un poco más de claridad, el área de entomología es bien amplia, para darle un poco de claridad a qué quería yo estudiar, en qué parte de entomología quería irme, porque estando allá yo lo que hice en mi último año, como no tenía experiencia de trabajo, me fui al USDA y comencé a trabajar voluntariamente en un laboratorio. Entonces, ahí aprendí a irradiar eh, mosquitos de la fruta que las liberamos por Florida y por el Caribe para una mosca de la fruta irradiada. Estuve en un laboratorio de control biológico creando un parasitoide. Entonces, cuando me empezó a gustar eso también.
Ujú. Pero de repente me hubiera ido por la parte de control biológico si me hubiese quedado en Florida. Pero en el fondo también estaba esa cosa que yo quería ayudar directamente al productor. ¿Se acuerda? Le hablé de El cómo se algodón. perdieron, del algodón, de la broca del café. Entonces, Ujú. regresé a Honduras. Ah, y por cierto, estando todavía en Florida, eh, eh, esta es una cosa que muchos, tal vez de los jóvenes de la Universidad de la ENA o de la UNA, no saben. Eh, Éramos poquitos, habíamos dos o tres o tal vez cuatro de la ENA, de promociones anteriores en Florida en ese tiempo. Yo era el recién llegado. Eh, Nos tuvimos que abrir campo porque no conocían a la universidad. Conocían al Zamorano, sí lo conocían. Ujú. En la universidad de Estados Unidos sí conocían bastante la escuela nacional de Escuela Agrícola Panamericana, pero no a la ENA. Cada vez que nosotros teníamos, vengo de la ENA, del Zamorano, no, de la ENA. ¿Y eso qué es? Llegaban a pensar que era incluso una institución de educación secundaria. Entonces, nosotros veníamos con nuestros papeles que nosotros habíamos tenido que traducir porque no habían, los transcripts no los daban en inglés en la escuela de agrícola, no había un contacto en la escuela de agrícola, en la ENA. Una vez quisieron verificar unos datos de Florida, llamando a la Universidad Agrícola, no les pudieron contestar nadie en inglés allá, en Catacama. Fue un periodo bien difícil en realidad para los jóvenes querer representar lo que era la escuela de agricultura. Entonces Ujú. nos ponían como en prueba, nos querían en realidad a veces dar un año de equivalencias de los 3 años que habíamos estudiado, pero nosotros luchamos y al final nos dieron 2 años. A los de Zamorano les daban sus 3 años de agronomía, entonces Zamorano solo un año más y ya sacaba su bachelor's, su BS. Los de la ENA, pues, gracias a una señora, doña María Cruz, que era la que ayudaba a los zamoranos, ella nos recibió a nosotros y nos empezó a ayudar a la gente de la ENA también. Gracias a ella, pues creo que hicimos un buen papel también en ese tiempo. Mario Talavera, Salvador Vitanza, Roque López y Jesús Oviedo, Tito Livio Zúñiga, todos ellos con buenas notas. Entonces ya al final se conoció que la gente de la ENA también tenía su calibre, ¿no? Y cuando yo estaba en una clase de horticultura, me dice, yo, casi todos los amigos, como yo era el último que me quedé ahí de la ENA, ya el programa CAP ya nos mandó más gente para allá. Todos mis amigos eran zamoranos y un amigo zamorano, Juan Carlos Torreviarte, me dice, gente que anda el doctor Keith Andrews, el jefe del Departamento de Protección de Vegetal del Zamorano, deberías de Ujú. hablar con él si vos, ya que vos te vas a regresar. Entonces, de hecho, ya Keith Andrews me andaba buscando, era mi último año. Y, y en ese me lo encontré en los pasillos del departamento de entomología y me dice que María Cruz, la señora que ayudaba a los zamoranos, me había recomendado a mí. Keith Andrews me entrevistó. Y recuerdo que yo en ese tiempo yo ayudaba a un pastor que me prometió, nos dio vivienda gratis si le jalábamos a los hispanos a su culto. Entonces nosotros andábamos recogiendo a los hispanos a cambio de dormida gratis. Entonces él me mandó a dejarlos a los hispanos y yo no tenía reloj. En ese tiempo no era común, obviamente no había celulares y yo no tenía reloj. Y yo pensé que iba a perder mi cita con Keith Andrews, que nos habíamos quedado a ver un domingo en un McDonald's. Ajá. Llegué yo pensando que ya Keith Andrews no iba a estar, el doctor Keith Andrews, y resulta que llegué temprano más bien. Y me dice, estás temprano. Entonces le digo, sí, es normal, yo quiero estar temprano. Pero yo ni sabía que en realidad estaba llegando temprano. Me entrevistó, me dijo que le había recomendado a María Cruz de que estaba hasta trabajando gratuitamente en el USDA. Me entrevistó y me dijo, te voy a avisarme. Eso fue como en marzo más o menos. Pero nada, no me avisó nada. Yo recuerdo que en esa casa que nos había dado este pastor, él traía gente así, llegó un emigrante nicaragüense. Este muchacho no hablaba inglés, pero él solo estuvo temporalmente. César Castillo, buen amigo mío. Y él se fue a vivir a California. En California, cuando me dice, fíjate que me han estado llegando correspondencia tuya, ya era como mayo, ya yo me iba a graduar de Florida, ya me iba a regresar a Honduras, nunca supe del doctor Keith Andrews. Me dice, fíjate que me está llegando unas cartas tuyas, pero ¿por qué? No sé, me dice. Mandámelas. Entonces me las mandó. eh,
Y en una de esas cartas era una carta del doctor Keith Andrews donde me decía, me gustó platicar contigo, me dice, cuando vengas a Honduras, veniste, tienes trabajo en la Escuela Agrícola Panamericana. Entonces yo me regresé a Honduras ya con trabajo en el Zamorano, que por cierto fui al correo a preguntarles por qué toda mi correspondencia está viendo para mi ex roommate César Castillo. Entonces me dice, ¿por qué? Que aquí todo es computarizado. Me dice solo los primeros 4 letras. Si llega el correo a tu casa y mira las primeras 4 letras de tu apellido, entonces es César Castillo, ¿no? Pero es Boris Castro, le digo. Entonces eran las primeras 4 letras y todo lo Era que lo iba para Castro, mismo. sí lo estaba mandando para él. Y el otro muchacho no hablaba inglés, pero afortunadamente me regresó la correspondencia y mire que tenía la carta de ofrecimiento de trabajo. Entonces ya cuando regresé a Honduras, ya iba con trabajo en el Zamorano. En el Zamorano estuve trabajando 3 años, ahí estuve trabajando en un proyecto de inventario agroecológico y bien bonito porque teníamos una unidad móvil en donde recorría el país prácticamente en ese carro, dando consultoría a los pequeños agricultores. A veces íbamos a visitar las bananeras, les cobrábamos, o a la FIA, y nos quedábamos ahí varios días dando asistencia técnica a pequeños productores gratuitamente. Entonces eso me ayudó a entender más la agricultura. Colectábamos insectos, tenía que hacer muchas cosas de taxonomía. El museo, el insectario agroecológico que está en Zamorano, en ese año yo puse muchos de los insectos que están ahí, yo los colecté y los identifiqué. Entonces me gustaba mucho la taxonomía también, pero eso fue lo que me empezó a arruinar la vista, la verdad. Me gustaba el control biológico, pero me gustó más el MIP, manejo integrado de plagas. Entonces, estando en el Zamorano, pues fue cuando ahí llegaba mucho faculty de universidades de Estados Unidos y fue cuando eh, yo conocí a muchos de estos profesores, llegaban al departamento de protección vegetal. Luego el doctor Keith Andrews, de ser director del departamento, se pasó a ser director del Zamorano. Eh, en el departamento eran pocos los que hablaban inglés, estudiantes casi no hablaban mucho inglés o lo hablaban poco, entonces siempre me buscaban a mí estos profesores que llegaban. Entonces yo hice muchos contactos. Al final, pues ellos me ofrecieron para maestría. O sea, tuve ofrecimiento para hacer una maestría en Purdue. Esa iba a ser en Ácaros, una en Mississippi con el doctor Henry Pitre, que era para trabajar con gusano coguero en maíz. Tuve una en Cornell University para trabajar con gallina ciega en taxonomía. Y tuve, de Iowa para trabajar en control biológico, pero al final Wow. tuve una de LSU con el doctor Tom Riley para trabajar en manejo integral de plagas, y al final esa fue la que terminé agarrando, que era lo que al final me gustaba. Y por eso fue como ya en el 94, pues ya de regreso, esta vez ya no a Florida, sino que fue a LSU. Ahí terminé haciendo la maestría. Wow, qué montón de ofertas tuvo también. Eso está bien interesante, pero qué bueno también que me imagino que esos 3 años que estuvo en Zamorano le ayudó como a estar más en paz, más tranquilo, ya de saber que estuvo trabajando para apoyar a su familia. También me imagino que era Sí, la sí, parte de lo que que quería era hacer. una de las cosas que necesitaba hacer también. Ujú. Pues entonces al final pues logré varias cosas. Primero expandí el network, la red de contactos, eh, y también logré trabajar un tiempo, ayudé a mi familia y las continúo ayudando siempre y sigo todavía. Le puse un poco mejor de direccionamiento a mi preferencia en agricultura, en la Ujú. parte de entomología, y al final pues también terminé ubicándome con una maestría. Sí, Y me alegra que cuente esto también porque pues a veces hablamos de que nosotros cuando estamos jóvenes queremos correr a hacer las cosas porque creemos que es lo que sigue y al final de cuentas que para usted era importante tomar como detenerse un poco y decir quiero cumplir estas metas primero y luego quiero hacer esto porque al final de cuentas y hablamos siempre que el éxito pues depende mucho de la persona de que esté hablando del éxito y que usted sí, se haya tomado ese tiempo le ayuda a tomar una decisión más sobria de lo que quería hacer. sí. Entonces, cuéntenos ahí un poquito si quiere acerca de cómo fue ese tiempo en LSU, en su maestría y no sé si hizo un doctorado ahí. Sí, pues en ese tiempo, pues resulta que había bastantes hondureños en LSU.
Ahí conocí al doctor Héctor Zapata, que el doctor Zapata es tío de un compañero mío de la promoción 87 de Justiniano Tinoco. Él ya me había recomendado a buscar a Héctor Zapata, que es buen amigo y todo. Entonces me hice amigo con Héctor, aparte que fue profesor mío, somos buenos amigos. Pero estando ahí, tuve la oportunidad de hacer varias cosas y una de las cosas que hice fue, había una asociación de estudiantes hondureños. Yo fui el presidente de la asociación de estudiantes hondureños en en el tiempo del Mitch, que creo que fue en el 98. Yo era el presidente de la asociación de estudiantes hondureños y mandamos mucha ayuda a Honduras. Eh, Wow. de tanto que el presidente de Honduras en ese tiempo, Carlos Flores, que también se graduó en LSU, regresó a LSU y tuvo un evento con varias autoridades de LSU en donde fuimos invitados los de la Asociación de Estudiantes Hondureños y me dio una placa por ser presidente de la Asociación de Estudiantes Hondureños, que ahí la tengo todavía en mi casa. Ahí nos Habíamos manda hecho una foto para ponerla aquí. sí, sí, pues, yo no sabía de esto, pero Carlos David, el hijo de Carlos Flores, me dijo, asegúrate de que vas a venir, me dijo, porque yo en ese tiempo ya estaba empezando el doctorado y tenía que estar viajando mucho, mucho, entonces, sí, le digo, ahí voy a estar, entonces, pues era por eso, porque querían que yo estuviera ahí para donde Carlos Flores me iba a dar esa placa. Habíamos hecho el tema de las recolectas que hicimos fue Tigers Helping Tigers, o sea, como el tigre es la mascota de LSU. Una vez en una entrevista me dijeron, y este movimiento, toda esta comida que están mandando, toda esta ayuda que los hondureños están mandando, deberías de ponerle algún slogan, algo así, en una entrevista, ¿y qué eslogan le vas a poner? Y yo frente a las cámaras, y solo se me ocurrió decir Tigers helping Tigers, o sea, y así eran una cantidad de contenedores. eh, Ahí también supe cómo la gente está decidida a ayudar, a socorrer a otros, y como estamos identificados como uno de ellos, también Tiger helping another tiger, ¿no? Un tigre ayudando a otro. Eh, Fue tanta la cantidad de ayuda que incluso las empresas navieras que nos mandaban eso, eh, mandaban los envíos gratuitos, eh, las empresas esas de las Penske y todos esos de U-Haul nos prestaban los contenedores para meter las cajas de ayuda ahí gratuitamente. Era fue algo increíble, la verdad, la experiencia, a pesar del, pues, el sufrimiento que estaban pasando en Honduras en ese tiempo. Yo tengo fotos de todo el grupo de, de la Asociación de Estudiantes Hondureños ahí cuando al final nos graduamos y tuvimos que despedirnos, pero fue bien bonito la forma en que estábamos unidos como hondureños. Ujú. Eh, pues ahí, como mencioné, ahí empecé a estudiar ya la maestría en LSU. Saqué una maestría en entomología y un minor en estadística experimental. Y luego, ya para cuando me iba a graduar, resulta que sí estaba aplicando a otras universidades yo. Me aceptó la Universidad de Wisconsin, la Universidad de eh, Nebraska y una en Lincoln. Me ofreció también, ellos querían que fuese a estudiar ahí eh, toxicología de insectos. Pero me fui por la de Wisconsin porque me decían algo en biotecnología, incluso había aceptado. Yo tenía mi novia en ese tiempo en Honduras, eh, que cuando le digo yo, ¿sabes qué? No me regreso a Honduras, voy a seguir con un doctorado. Y ella como que no le sentó muy bien porque me dijo, ¿cuántos años más es eso? Pues 3 años, tal vez 4. Entonces solo me dijo, bueno, buena suerte, entonces, que te vaya bien. Entonces, estaba en una situación un poco difícil porque obviamente vivir con stipend de escuela de grados no da como para mantener una familia. Fue justo en Mm. ese tiempo que el SU Ag Center me dijo, ¿sabes qué? Este, ¿Por qué no te quedas como Research Associate? Te damos un trabajo, te patrocinamos para ya en ese tiempo tenía una visa F1, pero te patrocinamos para una visa H1
trabajas a tiempo completo y estudias a medio tiempo y lo que estés trabajando va a ser tu investigación. Entonces, al Ujú. final por eso me quedé, entonces eso me permitió tener un mejor ingreso y traerme a mi novia, que ahora es mi esposa. ¿Qué? O sea, que sí Y se la trajo. sí, entonces por eso es que no me fui para Wisconsin, a pesar de que ya tenía aceptado Wow. irme para Wisconsin. Entonces por eso me quedé sacando al final maestría y el doctorado en LSU. Eh, entonces ya el doctorado lo hice siempre en entomología, pero con un minor en Agricultural Economics, que mi minor profesor fue el doctor Zapata, mi medio profesor fue Tom Riley y Roy Elena. Entonces ahí terminé el doctorado. Cuando me gradué, eh, salió una oportunidad en el servicio, en el Cooperative Extension, extensión agrícola, apliqué y pues me dieron el trabajo, pero después extensión se unió con el departamento. Entonces pasé a ser faculty de donde yo era antes estudiante. Afortunadamente pues no fui de esos estudiantes locos ni nada, sino que siempre fui, creo que no fui mal portado, entonces no era muy difícil para un faculty verme ahora como otro faculty. Pero yo Ujú. sabía que eso al final era una limitante y sí, al final se volvió limitante. Tuve unos programas bastante exitosos, pero siempre hay un techo, ¿no? Fue cuando, después de 4 años de ser assistant professor y el año que me tocaba mandar mi paquete para promotion, ese año me salí y me fui para Texas A&M. Texas A&M me invitó a aplicar a un puesto eh, que al final competí también para ese puesto y me fui a trabajar a Texas A&M en el 2000, del 2006 al 2008 trabajé en Texas A&M. En la parte sur de Texas estuve trabajando con el split appointment de Research y Extension y también siempre trabajando con los productores. Mi doctorado lo hice en Insect Behavioral Ecology, que es como la ecología del comportamiento de los insectos, cómo cambian los insectos su comportamiento en base a las nuevas técnicas que van llegando, que en ese tiempo eran los cultivos transgénicos estaban llegando, la sequía. Entonces, cómo el comportamiento del insecto cambia a raíz de todos esos diferentes eh, factores. Y de ahí, pues, 2 años después de estar trabajando en Texas, eh, por, no sé, ya habían varias veces que varias empresas privadas me habían invitado a aplicar, pero esta vez pues ya llevaba que 3 universidades, Zamorano, LSU, Texas A&M, y al final dije, bueno, pues voy a dar el paso y me pasé a la industria en el 2008. Eh, ya dejé de trabajar con unas universidades y empecé a trabajar con una empresa que llamaba AgroSciences en California. Me fui a trabajar a California. Ahí saqué mi MBA en California. Ahí estuve trabajando como director en un centro experimental. Tuve 5 años ahí y de ahí me mudé para Brasil. Bueno, estuve un tiempo como el profesor visitante en Nueva Zelanda. Ujú. Eh, de ahí en el 2013 nos mudamos a Brasil. Estuve viviendo en Brasil, pues ya tuve que aprender portugués. Estuve liderando unos proyectos de biotecnología en Brasil y en Argentina. Entonces nos fuimos, mis hijos aprendieron el portugués también. Eh, Y en el 2015 ya nos regresamos, pero ya no fui para California, sino que ahora me regresé para el área de Indianápolis, donde está la central de la empresa que Ujú. ahora ya no se llama Dow AgroSciences, ahora se llama Corteva AgriScience. Y entonces desde el 2015 estoy viviendo aquí en la ciudad que se llama Carmel, en Indiana. ¿Cómo fue el estarse moviendo de un lugar a otro, de un país a otro, para usted y para su familia? No es fácil, moverse no es fácil, especialmente si uno tiene que estarlo haciendo por necesidad. O sea, en Choluteca pues ya nos habíamos mudado de una casa a otra primero porque mi papá compró una casa, luego porque mi papá perdió la casa, entonces Sí. luego pues el tener que mudarse a Catacama, después el tener que mudarse a Gainesville, Florida, después a LSU, o sea, como que uno ya va agarrando esa costumbre, como que
antes tal vez no hubiera pensado, yo tengo amigos que nunca salieron de Choluteca, la verdad, y no se pueden imaginar lo que hubiese sido vivir fuera de donde crecieron. Pues yo ahora en mi caso es lo contrario, no me puedo imaginar todavía viviendo en Choluteca, no, porque siempre pues trato de visitar y todo, pero mudarse con familia no es tampoco nada fácil, aunque la decisión de irme a Brasil fue una decisión que yo la hice, yo la tomé. En realidad ese año, en el 2013, me dijeron, hay una oportunidad para vos, para un puesto global en Indianápolis de un solo, pero hay otro que a lo mejor no te va a gustar, me dijeron, pero como está en mi plan de desarrollo, uno pone un plan de desarrollo, eh, yo había puesto que yo no tenía ningún problema en vivir en otro país siempre y cuando no fuera un país peligroso y que la educación fuera buena. Entonces me dijeron, la otra oportunidad te la vamos a decir al día siguiente. Entonces esperé, me dijeron, es en Brasil, entonces me voy con la de Brasil. Porque también quería que mis hijos, quienes nacieron aquí, ellos nacieron en Baton Rouge, tengo mi hijo Raúl y mi hija Vanessa, ya en California ya noté cómo ellos iban, su visión era muy enfocada en Estados Unidos. Historia Ujú. para ellos significa historia de Estados Unidos. Geografía para ellos era geografía de Estados Unidos. Yo quería que ellos probaran un poquito más allá de la frontera. Y ya no querían hablar español tampoco. Entonces, el mudarnos a Brasil, no solamente tuvieron que aprender portugués, sino que también vieron que otros países son preciosos, tienen sus problemas. Brasil es una mezcla de desarrollo, pero también de subdesarrollo. Es una mezcla de un país bonito, pero un país también con áreas peligrosas. Entonces ellos pudieron ver un poquito de todo eso y cuando ya vinieron con una mentalidad diferente. Ya mi hijo hasta aprendió, se metió a aprender otro idioma aquí, alemán y mi hija francés. Entonces ya como que les abrió un poco más Wow. la mente, les Ajá. globalizó. Entonces por ellos básicamente lo hicimos. No es fácil moverse, pero cuando uno lo hace intencionalmente con un propósito, pues eh, el propósito se logra, ¿no? Entonces, eh, pues la verdad que fue bonito, fue una ¿Y bonita qué lo experiencia. hizo regresar? Pues en mi proyecto, bueno, para lo cual yo fui allá para impulsar unos proyectos, los logramos impulsar, ya los proyectos ahora son productos comerciales, entonces ya me regresé. Y también siempre de vez en vez hay programas que hay bastante repatriado, ¿no? Gente expatriados en otros países les cuesta bastante a la empresa, porque tienen que mantener a la familia completa. O sea, la educación de mis hijos está pagada, la casa ya está pagada, mientras también me dan un subsidio por la casa que yo tenía en Estados Unidos. O sea, es un programa costoso. Entonces, una de Ujú. las medidas de la empresa Dow en ese tiempo fue como siempre pasa en las empresas privadas, entran en crisis, entonces van cortando. Entonces, una de las cosas que ellos hicieron fue cortar un poco de los programas de expatriados. Entonces, se vino la primera ola y más bien repatriaron a mucha gente, muchos brasileños que estaban acá, los mandaron de regreso. En mi caso me dijeron, no, vos vas a estar ahí un tiempo más. Pero después mi jefe me llamó y me dijo, ¿sabes qué? Como ya en realidad los 2 años que ibas a estar allá ya están cumplidos. Y el problema es que ahorita hay un líder global brasileño que le acaban de decir que tiene que regresar a Brasil y no hay otro puesto en Brasil sino el tuyo. Entonces, porque él ya había ultrapasado todos esos puestos, entonces yo dije, no, tranquilo, no hay ningún problema, yo ya terminé mi tiempo acá igual. Entonces, y me salían bueno porque ya mis hijos ya iban para high school, mi hijo mayor, Mm. entonces mejor que empezar a high school ya directamente otra vez aquí. Entonces, salió bien, la verdad, estuve 2 años en Brasil, lo cual creo que fue suficiente y ya me regresé entonces ahora a vivir aquí a Indiana, en Carmel. Cuéntanos un poquito acerca de lo que hace ahorita en su trabajo, entonces. Sí, pues yo comencé haciendo investigación de campo, muchos o sea, caracterizando varios productos, varias moléculas a nivel de discovery. Luego, pues asumí la dirección del Centro Experimental en California, en Brasil. Ya no trabajaba con productos de crop protection, sino que trabajaba con traits de biotecnología. Siempre impulsando productos que antes no eran comerciales, semillas, que ahora son comerciales en Brasil. Al venir acá,
pasé a un grupo que se llama, con el que sigo todavía, que se llama, bueno, en español sería eh, Educación Técnica Global, Global Technical Education. Yo soy uno de los líderes globales dentro de ese equipo. Somos un equipo pues pequeño, como amigos, como 8 personas. Cada uno tenemos un portafolio. Entonces, el portafolio mío yo estoy encargado de todos los insecticidas y nematicidas de esta empresa y estoy encargado de desarrollar los programas de entrenamiento para los productos que todavía no han sido lanzados. O sea, cuando un producto es lanzado, a ese Ujú, tiempo ya la gente de regulatory, la gente de advocacy, la gente de vendedores, los de comercial, todos tienen que saber de ese producto y ellos lo saben a través de los entrenamientos que yo hago. Soy el que genero los boletines técnicos, muchos videos, muchos infográficos, mucho entrenamiento, y aparte de que también tengo que estar metido en otros proyectos así. Entonces mi trabajo implica, hoy puedo estar en una reunión en la mañana con gente de China, luego saltar a otra reunión con gente de Brasil, luego tal vez una reunión en Estados Unidos, por la tarde tal vez alguna reunión con los europeos. Entonces, así, mucha reunión, mucha red de contactos. Eh, si el equipo de regulatorio necesita alguna información que ellos necesitan presentársela a un organismo de aprobación, pues ujú. vienen para mí para ver qué información les puedo proveer sobre el producto que nadie conoce en ese momento, que viene apenas desarrollando. Wow, ¿cuáles siente usted que son los mayores retos de ese trabajo? Ah, mucha reunión. Creo que es bonito porque puedo ver eh, cómo algunos productos en realidad solucionan un problema. Eh, Puedo ver cómo el tiempo pasa y todo lo que antes se conocía de aquellos productos de los 60, 70, 80, de órganos fosforados, de órganos clorados, de piretro, y todo eso va quedando atrás y ahora están viniendo productos que están más enfocados en ciencia. O sea, es increíble ver a estos chicos cómo eh, empiezan a generar moléculas nuevas y ya hay equipos de sostenibilidad que le miran una molécula, algo que va a ser pernicioso y ya mejor la ponen a un lado porque ahora pues obviamente para estar luchando, querer obtener registro de un producto que más va a ser un dolor de cabeza, mejor van todos esos eliminándose Ujú. y ver una solución nueva, cómo ofrece algo mejor sobre lo que ya existe y cómo el productor puede obtener una cosecha más rentable, más constante, más consistente. Entonces eso como que tiene bastante peso, que es lo que yo quería, era ayudar a los productores, ¿no? Obviamente, porque mi puesto es global, tengo que estar en muchas reuniones. O sea, él comentaba al inicio que esta es ya mi quinta reunión de hoy. Y hay veces que cuesta hacer muchas cosas, pero también hay cosas bonitas de mi puesto y la empresa con que estoy, pues apoya bastante que yo participe en conferencias. Ahorita en este momento soy presidente del North Central Branch, de la rama del norte centro de la Sociedad Entomológica de América. Y antes había tenido otros puestos, aquí dentro de la empresa también tengo otros puestos de liderazgo en otros proyectos, pero entonces es bonito, solo que a veces que si uno se descuida, pues pueda que se meta a hacer demasiadas cosas que ya se vuelve mucho más problema que beneficio para uno. Me alegra que también siga ligado a la parte pues de la generación del conocimiento. También pues a veces pasa que cuando las personas se van a la industria dejan de estar tanto como parte de las asociaciones de, digamos, en este caso, Asociación de Entomología en Estados Sí, Unidos y creo que eso es muy bonito. sí. Em, bueno, yo creo que estas preguntas siempre las hago cuando estoy haciendo una entrevista y me gustaría que pasáramos a esa parte. ¿Cuáles han sido sus mentores que han marcado su vida, ya sea personal o profesionalmente? Bueno, personalmente no va a ser sorpresa a mis papás. Yo creo que ellos, cuando yo era niño, eh, yo tuve la dicha de tener el apoyo constante de ellos, la visión clara y
y la dirección concisa de ellos. Ese consejo oportuno que cuando somos adolescentes renegamos a veces de eso, ¿no? Pero y eso es lo que yo veo ahora en mi generación, cuyos hijos son, por ejemplo, de su generación, cómo Ujú, apoyan a los padres para tratar de impulsarlos a que sigan una carrera, a decirles, mira, hoy estás bien como agrónomo, pero 10 años ya el agrónomo va a querer ser ingeniero, ¿no? O el ingeniero va a querer ser máster y así. Cómo ellos tuvieron esa visión que yo no la tenía antes. Cómo después de ver derrumbarse esa, esa idea, que no sé si ni siquiera era idea mía de tal vez de que yo iba a estudiar medicina, como entre ellos mismos decía, "Vos en realidad puedes estudiar lo que sea, o sea, eso está dentro de vos, no es algo que va a ser que te va a caer del cielo, o sea, vos tenés dentro ese deseo de triunfar. Entonces, personalmente, pues obviamente siempre pongo a mi papá, José Antonio, y mi mamá Teresa, que ellos, a pesar de las dificultades que ellos tenían en ese tiempo, pues nunca me limitaron a mí, mis hermanos también, obviamente, que me apoyaron en ese tiempo. Eh, a nivel profesional, siempre eh, menciono, por ejemplo, a doctor Roger Leonard, que fue uno de mis mentores, pero también al doctor Tom Riley. Thomas Riley era un faculty de la Universidad de LSU. Cuando a él lo conocí porque llegaron a Zamorano. Me entrevistaron allá y me ofrecieron la oportunidad de ir a LSU. Sin embargo, él fue más allá de ser solamente un major professor. Él era una persona que me decía, anda a las reuniones de la ISA, date a conocer, incrementar tu visibilidad por cosas buenas, no por cosas malas, ¿no? Porque es fácil ser visible por otras cosas también. Eh, Él era el que me decía, yo hubo un tiempo que solo quería terminar con mi maestría y fue él que me dijo, Boris, me dice, yo sé que estás luchando con esa idea, pero mírate, me dice, vos estás dando mis clases, estás dando mi laboratorio, vos sos el que aplicas a mis grants, vos sos el que mandas los reportes, vos estás haciendo todo lo que un PhD, un doctor hace, pero todavía, obviamente, con un sueldo de máster, yo te aconsejaría, me dice, que sigas, no es difícil, no le tengas miedo a eso. Fue el que me dijo, vos has demostrado la habilidad de reinventarte con cada vez, y eso le digo ahora yo a los muchachos, a los de la Asociación de Grados de la UNA, a los que estamos aquí en Estados Unidos, el hecho de que nosotros ya salimos de Honduras o no solamente por venir acá, sino otros van a otros países, a España o a Brasil, ya eso cuenta, ya eso ya dice mucho porque ellos tienen esa habilidad y ese deseo de reinventarse y de triunfar en otro país. Yo mencioné ujú. antes que vivir en una cultura diferente no es fácil, sin embargo, si ustedes traen la convicción de que les va a ir bien, no es que va a ser fácil, pero les va a ir bien. O sea, el doctor Tom Riley siempre me dijo eso. Yo sabía, hace poco yo recibí una carta de él donde me dice, sabía que vas a llegar adelante ahora que sos presidente del branch. Este, entonces, yo sé que cada uno de nosotros nos hemos encontrado con mentores así. Ujú, Eh, yo le mencioné también que desde que estaba en Florida yo me empecé a hacer muchas amistades con zamoranos y ahora muchos zamoranos que eran de esa generación que ahora son faculty han estado recibiendo gente de la ENA. O sea, esas divisiones de rivalidades de escuela y otro, para mí eso no existe. O sea, hemos ayudado, somos uno aquí en este país. eh, y solo toma que nos podamos ayudar unos con otros, así como tuvimos mentores que nos ayudaron. A finales de este año va a aparecer un artículo en American Entomologist. Yo soy uno de los editores y hay un artículo que acabo de aprobar que habla de un proyecto de intercambio del Zamorano acá, cómo funcionó eso, cómo esos estudiantes de Zamorano ahora han estado. A mí me gustaría que muchos de nuestra escuela lo lean también porque ese es el mismo proceso por el que estamos ahorita nosotros pasando. El que usted, Kelsey, el que César, Leonardo y todos los officers de la Asociación de la UNA están haciendo es exactamente eso que estaban haciendo los zamoranos a inicios de los 90 y que ahora
y cómo mencionan cómo un profesor les tendió la mano a muchos de ellos, lo Ujú, cual liberó ese talento. Entonces, eso es lo bonito de ver cómo muchos de los estudiantes talentosos de Honduras lo único que necesitan es una oportunidad, pero también necesitan quitarse ese miedo de que yo nunca salí de mi país, yo nunca he vivido lejos, pues nosotros, el reinventarse es algo que toma la primera vez, empezando por las mudanzas que nosotros hicimos para Catacama, ahora venirse a Estados Unidos, hablar y aprender un idioma diferente, eh, hacer publicaciones. Yo creo que he publicado más artículos yo, incluso estando aquí también en la industria, he publicado varios artículos científicos. Entonces ya una vez que lo hacen por primera vez, ya eso se vuelve algo rutinario y eso debería de ser una muestra para los jóvenes que están queriendo salir también de la situación difícil de pobreza y de peligro que hay en Honduras y que no le tengan miedo a eso. Que yo, así como usted, así como muchos de los que estamos acá, hubo un mentor que nos tendió la mano. En mi caso fue el doctor Tom Riley, ya está ujú. retirado, vive ahora aquí en Missouri, pero personas como él creo que se encuentran también, pero hay que saber buscarlas también. Que sí, muchas gracias por eso. Y la siguiente pregunta es, ¿cuál es el legado que le gustaría dejar o cómo le gustaría ser recordado? Me gustaría que la gente me recordara por, porque tal vez hice las cosas bien. Eh, yo sé que mucha gente que tiene estas aspiraciones de éxito, el gran éxito, pues yo después de todo este tiempo me he dado cuenta que éxito depende de tus circunstancias en el momento y hasta de tu edad. O sea, el tiempo en el que yo estaba joven, que para mí éxito era tener un puesto de profesor en la universidad, lo tuve pues en varias universidades. Después escalar a un nivel de liderazgo en una empresa, pues ya llegué a ese nivel también. Este, ahora ya eso ya para mí, tal vez son las aspiraciones de los jóvenes de hoy, el puesto, el salario, yo creo que en mi caso ya es el, el, el que recuerde por tratar de hacer las cosas bien, por no hacerlas de una forma desingenua, sino por hacerlas con honestidad, con valentía y con transparencia. El querer decir, este, yo voy a llamar éxito a esto no porque fui jefe de varias gente, sino porque fui feliz mientras lo hacía y porque otra gente fue feliz durante el tiempo también. Eso. Entonces, ese es el gran legado, o sea, no va a ser una aspiración a que quiero descubrir la cura del cáncer y nada de eso, no, o sea, por las cosas que yo hice, lograron llevar tecnologías a la gente que las necesitaba. Si fue porque ayudó a alguien en Honduras o en India o en China, no importa, pero ayudó a alguien. Hace un par de años entrevisté a una señora de la India, de unos productos que nosotros producimos y ahora están siendo disponibles para los pequeños productores, en donde mencionaba la gran ayuda, cómo estos productos ayudan a ella como madre a salir adelante. Cuando uno escucha esas cosas, como que le deja le hace a uno sentirse bien, ¿no? Entonces, ese es que se me recuerde, primero porque intenté o traté o logré hacer las cosas de una buena forma, por eso. Ujú. Excelente, muchísimas gracias, doctor Boris, por el tiempo, por contarnos su historia de vida. Quedo muy, muy inspirada, también muy, pues hay cosas que aprendí hoy que pues no me hubiera imaginado lo que nos contó acerca de la guerra civil, de la guerra de El Salvador. Ujú. Aprendí mucha historia también y esa historia de superación desde ese niño que vivió tantas experiencias que quizás no son tan comunes para nosotros hasta todos los retos que ha enfrentado para estar donde está hoy. Muchas gracias por el tiempo, por abrirse con nosotros y contarnos lo que usted ha vivido. Y pues para finalizar, no sé si le gustaría decirle algo a las personas que nos están escuchando hasta este momento. Bueno, sí, bueno, antes que nada, nuevamente, como dije al inicio, gracias por la oportunidad.
Kenzie, yo creo que están haciendo las cosas muy bien. Eh, este proyecto de ir más allá de la ciencia, de conocer a la persona, creo que eh, es una cosa que va a cambiar gente, eh, especialmente aquellos que tal vez tienen alguna necesidad de sentirse estimulados por avanzar. Yo creo que proyectos como este lo pueden hacer posible. Y para la audiencia en general, primero, si hay padres o hay gente de mi generación los padres, sus padres, los padres de los jóvenes que ahora están acá, que siéntanse felices y dichosos, sus hijos están aquí, van a salir adelante, pero van a salir adelante porque ellos como padres los han apoyado, así como mis padres me apoyaron a mí. Y para los jóvenes que aún están allá, que están con esa intención, primero, no le tengan miedo a la oportunidad. Eh, de, lo pudieran hacer de forma, si les parece bien, de forma pausada, ¿no? Pero no le digan no a algo que todavía no conocen. Nosotros como seres humanos tendemos siempre a acercarnos a lo que conocemos. Por ejemplo, si vivimos en Honduras, queremos permanecer en Honduras a veces, nos da miedo salir, o si estamos eh, en el ambiente universitario, a veces ya no queremos salir de un ambiente universitario, pero una cosa que yo tengo probado es que no importa dónde vamos, la idea va dentro de nosotros. No importa si si regreso a Honduras, si me voy a vivir a Brasil, o si voy a estar en Nueva Zelanda, o si me, me quedo en industria o en otra industria, eh, va dentro de uno, la verdad. Esa forma en que nosotros nos reinventamos y nos va bien, cualquiera de los muchachos de nuestra alma mater, de la ENA o de la UNA en Honduras, lo puede hacer también. Eh, Uno ayudándose con otro, así como los Tigers se ayudaron a los Tigers en el tiempo del Mitch. Nosotros estamos aquí para ayudarlos, pero ahí tienen que poner de su parte, aprendan bien el inglés, sepan con quién asociarse, expandan su network, pero no solo social media network, sino que también las redes profesionales, eso va a ser bastante importante. Y también recordar de dónde venimos. Eso, nuestras generaciones nos mandaron acá. Nosotros somos el producto de cómo fuimos forjados, pero seguimos amarrados allá. Eh, Nuestros hijos ya tienen una visión diferente, una mentalidad, no tienen esa conexión, pero nosotros la tenemos todavía. Entonces, ustedes vienen a abrir campo acá, ustedes van a tener ese contacto, entonces no olvidarse de eso, no olvidarse de que hay gente en casa que los sigue necesitando, hay gente en casa que los va a seguir apoyando y hay cosas en el mundo que todavía está la necesidad de seguir transformando. Entonces, eso es mi mensaje. Muchísimas gracias. Y también creo que algo que quiero agradecerle es el hecho de, como usted dice, haber tomado ese reto de venir a los Estados Unidos, porque eso abre muchas puertas para los demás y no solamente fue usted el que cambió su vida, sino usted también fue capaz de cambiar su generación, su familia y las personas que ahora estamos aquí también, que vemos lo que ahora es un poco más fácil, pero en ese tiempo era aún más difícil por lo que usted decía, no habían conexiones y pues la Asociación de Egresados de Estudiantes de la UNAG en Estados Unidos fue formado por una conversación que el doctor Boris tuvo con Leonardo Mm, Salgado en una asociación de entomología y de ahí se empezó nos mm, empezamos a unir todos a este movimiento y pues ahora ya hay otras personas liderando la asociación, pero siempre agradecemos pues esa iniciativa que tuvieron ellos de formar esta asociación y sabiendo que vamos a ir creciendo poco a poco. Entonces, muchas gracias por eso, doctor Boris. Gracias por siempre recibirnos a nosotros, los de la UNAC, con mucho cariño. Y gracias a ustedes que nos están escuchando por llegar hasta aquí. Esta entrevista creo que ha sido algo muy, muy bonito. Hemos aprendido y escuchado historias totalmente diferentes a lo que hemos escuchado anteriormente. Así que como siempre les digo, pues ahora solamente les dejo de tarea poner en los comentarios una bandera de Honduras, ya que pues nuestro entrevistado es de ahí. Gracias, doctor Bori, nuevamente y espero que esta entrevista les haya gustado. Nos vemos pronto en una siguiente entrevista. Hasta luego.
Bueno, muchas gracias. Saludos.